¿Un título falso, una red mafiosa y el novio de Ayuso en el centro del escándalo? Lo que acaba de salir a la luz es gravísimo. No estamos hablando de un simple error administrativo ni de un caso aislado. Estamos ante una presunta red de corrupción estructural, con conexiones empresariales, académicas y políticas, donde el poder no solo se beneficia, también encubre. Y en medio de todo esto, el entorno más íntimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Hasta dónde llega esta trama? ¿Y quiénes están protegiéndola? El hombre en el centro de esta nueva polémica es Alberto González Amador, empresario del sector sanitario y pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Aunque su nombre ya aparecía en causas judiciales por fraude fiscal y falsificación documental, ahora se le relaciona con una red académica fraudulenta que habría otorgado títulos universitarios falsos a cambio de dinero o influencias. Según revelaciones publicadas por el diario.es, El País y Público, la trama operaba desde instituciones privadas supuestamente acreditadas, que emitían títulos de máster, grados e incluso doctorados a personas sin cumplir con los requisitos legales ni académicos. La red habría beneficiado a empresarios, directivos y perfiles políticos, que usaban estos títulos falsos para inflar currículums, ocupar cargos públicos o acceder a concursos y subvenciones. ¿Y qué papel juega el entorno de Ayuso en todo esto? Varios documentos filtrados revelan que empresas vinculadas a González Amador, y que ya estaban bajo investigación por evasión fiscal, habrían financiado actividades o intermediado en la obtención de títulos académicos irregulares. No hablamos de una estafa cualquiera, sino de una estructura organizada para fabricar méritos a medida en favor de élites con conexiones políticas. Este no es un caso aislado, es un síntoma de cómo se ha corrompido el sistema desde dentro, donde los títulos, las empresas y los beneficios fiscales se cruzan bajo una misma lógica: privilegios, contactos e impunidad. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué sabía Isabel Díaz Ayuso? Porque no hablamos de un desconocido, sino de su pareja sentimental, procesado por fraude fiscal y falsedad documental, y ahora relacionado con una red de títulos falsos con conexiones empresariales turbias. Ayuso no solo lo defiende, lo justifica. En declaraciones públicas, ha dicho estar orgullosa de él, y ha calificado la investigación como una operación de Estado contra su figura política. ¿Eso suena a una presidenta comprometida con la transparencia, o a alguien dispuesta a encubrir desde el poder? Porque esta no es la primera vez que el nombre de Ayuso aparece vinculado a escándalos. Basta recordar el contrato público adjudicado a dedo a su propio hermano durante la pandemia, o el uso de fondos públicos para favorecer intereses privados vinculados a su entorno. Todo parece seguir el mismo patrón. Cuando la justicia se acerca, Ayuso responde con victimismo, acusa a la izquierda, y convierte el escándalo en una cruzada personal. Pero ya no se trata de ideología, se trata de hechos, de datos, de indicios judiciales cada vez más sólidos. Y la gran pregunta es: ¿está usando su poder institucional para proteger a su pareja, y tal vez a sí misma? ¿Hasta qué punto ha manipulado su cargo para frenar investigaciones, desviar la atención mediática o blindarse de consecuencias políticas? Lo que está en juego aquí no es solo su credibilidad, sino la legitimidad democrática de una institución que no puede estar al servicio de los intereses personales de quien la preside. Lo que parecía una simple irregularidad académica se ha destapado como una red organizada de títulos universitarios falsos, con ramificaciones que alcanzan a instituciones educativas, figuras políticas y empresariales. La Policía Nacional ha detenido a 20 personas e investiga a más de 100 por adquirir certificados académicos falsos en Internet. Estos títulos, que incluían licenciaturas y másteres, eran utilizados para acceder a puestos de trabajo y oposiciones. Entre los implicados se encuentran profesores, sanitarios y otros profesionales que ejercían sin la formación correspondiente, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos y la confianza en las instituciones. El caso más reciente y mediático es el de Noelia Núñez, vicesecretaria general del PP, quien dimitió tras admitir que mintió sobre su formación universitaria. Este escándalo ha desatado críticas y reflexiones sobre la integridad política, evidenciando que la falsificación de currículos no es un caso aislado. Este entramado revela cómo la corrupción y la falta de ética se han infiltrado en diversos niveles de la sociedad, desde el ámbito educativo hasta el político, socavando la meritocracia y la confianza ciudadana. Es Jesús. Momento en el que Ayuso comparecía y sobre su pareja, con graves imputaciones, se le pide incluso pena de cárcel. Ayuso, ojo, era una de las que avalaba a esta diputada que ahora ha dimitido porque también tenía un peso pesado en el Partido Popular en Madrid. Ayuso con Noelia Núñez. Núñez tiene que dimitir. ¿Qué va a ocurrir con su pareja? Bueno, Ayuso unas declaraciones en Zaragoza muy potentes, muy críticas. Vean esto.
Ayuso se desata en Zaragoza. Al principio eran pues loca, ida, insensata, incapaz. Contra el gobierno de Pedro Sánchez. A ver, hemos dado la turra, bien. La presidenta lanzó un sinfín de ataques. Llegó ahí aupado por la banda del Peyot y lo que mal empieza mal acaba. Pero sobre la corrupción de su partido. Está revuelta. Muy movida con nosotros. Se defendió con más ataques. Yo creo que ha habido una diferencia entre ladrones y corruptos. Me parece reprochable, pero eso de equiparar y de igualar, como vemos siempre, no me vale. En cuanto a su fin de semana en el chalet de la comunidad. Que ni cuesta lo que dicen, no tenemos casa propia, no nos pagan nada. Habló de casi todo. No sé si sabéis el caso del Sí Rodríguez. España ha perdido soberanía sobre el Sáhara, que han pactado con Bildu. Menos del chalet. Y a ver qué hago. Y en cuanto a la petición de cárcel para su novio por delito fiscal. Como esto depende de la Fiscalía, y la Fiscalía ya saben de quién depende, una operación de Estado contra un rival político. Pues repetir la misma operación. Y entonces estamos así todo el día pajareando. Pajareando, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Tirolín. Emilio, David. O sea, hay un punto en que tienes que reconocerle cierta gracia, ¿no? Porque la preguntan por el uso indebido del chalet del Parque Nacional de Guadarrama y salta con la soberanía del Sáhara, ¿no? Es increíble. El problema es que Isabel Díaz Ayuso lleva avalando a gente que no debería mucho tiempo. Ha avalado a su pareja y ha ligado de alguna manera su suerte a la de su pareja. Ha avalado a Noelia Núñez. Ha avalado a Ana Millán, que es su secretaria de organización y vicepresidenta de la Asamblea, y tiene 3 imputaciones encima. Y el problema que estamos teniendo es que no rinde cuentas por nada de lo que hace. Yo lo he comentado en alguna ocasión, cuando tú a un dirigente le sumas el culto al líder, le sumas la anulación de la oposición, le sumas la destrucción de los mecanismos de contrapesos democráticos, le sumas el enriquecimiento personal de todo tu entorno, lo que te sale es una autocracia como un camión. Y esta señora lo que está haciendo es un Madrid para ricos, un decorado donde se viene la gente a hacer negocios y que expulsa a la gente de Madrid porque luego no tienen ni acceso a la vivienda ni acceso a servicios públicos. Yo no creo que sea tan así. Creo que achacarle a Ayuso que no comparece o que no rinde cuentas, otra cosa es que nos valgan los argumentos que da, pero está todo el día compareciendo, es una de las figuras políticas que más habla. ¿Tú sabes? Otra cosa que lleva sin venir. No. Es lo que diga, ¿no? Tengo la duda. Tú sabes que lleva sin venir a votar a un pleno no sé cuánto tiempo ya, creo que año y medio largo, que ni siquiera votó los presupuestos porque pero estaba la escuchamos, quiero decir. Que comparezca en medios afines. Por favor, Manuel Rico, terminas, David, si dices algo más. Efectivamente, que comparecer comparece. Luego podemos entrar a debatir si nos parece adecuado o no. Yo hago apología de la prudencia siempre en general. No comparece donde debe. En toda la Manuel, política. por favor. No, hombre, creo que hay que hacer apología pero de la a ver, prudencia. es que no le pedimos que comparezca, no es el club de la comedia. Quiero decir que un político no tiene que comparecer para mentir permanentemente. Y eso es lo que hace Ayuso, o para insultar al contrario. Es que del caso del fraude fiscal, presunto fraude fiscal, y del piso donde vive, en el ático, que no está claro quién lo ha pagado, es que empezó diciendo que Hacienda le debía 600.000 euros a su pareja. Es que miente permanentemente día, tarde y noche, por favor. No se trata de comparecer. Por supuesto que comparece, pero es que para mentir permanentemente, para intoxicar, para insultar y envenenar, no hace falta que comparezca. Es mejor que para eso estuviese en su casa. Tiene que comparecer para dar explicaciones correctas sobre lo que pasa. Y no ha dado ninguna explicación, ni sobre lo que ocurrió en las residencias, que sigue sin darlos 5 años después, ninguna explicación cierta, porque mentiras ahí también dio, ni sobre el fraude fiscal, ni sobre cómo es dueña de un piso que tenía que haber sido dado el dinero de vuelta de un préstamo a Valmadrid, que es el primer escándalo que sigue sin explicar. Que cualquier ciudadano normal tendría que haber devuelto el dinero de ese préstamo, y la señora Ayuso se hizo con ese piso y su hermano con otra casa en otro lugar. Bueno, ojo, porque hay datos muy reveladores. 5.000 millones en 5 años al Grupo Quirón. La relación con este grupo sanitario de la privada está relacionada con la pareja de Ayuso, pero es que, oye, incluso desvío de 1.300 millones en 4 años, cuenta el diario El País, María Molero. Hablamos de una relación en la que cada decisión tiene consecuencias millonarias. Según la información del País, en los años 2019 y 2024, la Comunidad de Madrid pagó más de 5.000 millones a Quirón para la gestión de los hospitales de Villalba, Valdemoro, Móstoles y además también la Fundación Jiménez Díaz. ¿Qué supone este dinero? Bueno, pues supone un desvío de 1.300 millones de euros sobre los presupuestos de la comunidad entre los años 2019 y 2023. Y tal y como revela El País, precisamente en el año 2023, el Grupo Quirón intenta justificar esas concesiones, es decir, que se le dé más dinero para compensar gastos supuestamente inesperados, con el argumento de que la saturación de la atención primaria ha elevado la afluencia de pacientes a sus urgencias. Jesús. La sanidad, ahí estamos. Gloria Marcos.
Solo en el último año 430 millones al Grupo Quirón. Es decir, es una cosa de prioridades para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, priorizar las empresas privadas, es decir, la sanidad privada, y desatender las necesidades de la sanidad pública. Es decir, yo creo que es una cosa tan brutal que mientras en Europa se gasta de media por habitante 2.000 euros para la sanidad, la media de España son 1.900, en la Comunidad de Madrid son 1.400 euros lo que se destina por habitante. Eso significa romper totalmente la atención primaria, que ya solo queda convertida en urgencias y de mala manera, y sobre todo desatender una de las obligaciones fundamentales. A mí me preocupa mucho que Juanma Moreno el otro día dijera que ha pasado desapercibido. Tal como está la población, en estos momentos no se puede dar sanidad a todos ni para todo. Quirón no hace públicas sus cuentas, pero Fresenius, que es la propietaria de Quirón, sí las hace. ¿Sabes cuál es el primer deudor de Fresenius a nivel mundial? El primer deudor, la Comunidad de Madrid, seguida del Estado alemán. A mí me parece que eso tiene más que ver con un negocio y que a lo mejor tiene relación con que en la Comunidad de Madrid el número de seguros privados que se han contratado esté 11 puntos por encima de la media española. Garrido, Diario El Plural, tú sostienes que este es solo un caso dentro de lo que es una estructura de supuestos currículums y estudios que se dice que se tienen y no se tienen. Es decir, ¿tú crees que esto es solo la muestra de algo más? Chema, ¿a qué te refieres? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De hecho, esto es un cortafuegos. La dimisión de Noelia es un cortafuegos en el sentido de que no solo se empezaba a hablar de la Universidad de Missouri, sino que se empezaba a hablar de New FSO School, que era el centro donde Isabel Díaz Ayuso cogió y accedió a la universidad. El Partido Popular en Madrid, desde hace casi 2 décadas, lleva engordando los currículums de todos sus dirigentes. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Noelia Núñez, Cristina Cifuentes. Esto es una práctica muy generalizada. Seguramente también afecte a otros dirigentes de otros partidos y en los próximos días lo veremos. Lo que yo creo que el PP, vista la gravedad y visto que se iba a hablar de otros tipos de cuestiones, por ejemplo, el Instituto Séneca ha dicho: vamos a coger que Noelia Núñez dimita, hacemos un cortafuegos e intentamos coger y pasar página. Bueno, claro, es muy llamativo que ella decía haber estudiado en Missouri. Aparece también una universidad de Guatemala donde fue vicerrector Lasqueti, que fue uno de los consejeros fuertes en el PP de Madrid, en los gobiernos de Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno, si esto, Jesús, para que la gente lo entienda, la gente que vive fuera de Madrid, es así. Aquí quien tiene dinero en Madrid, y si encima eres de nuevas generaciones, coges y te regalan la carrera. Es así de difícil decirlo, pero es que ha pasado con Pablo Casado, con Isabel Díaz Ayuso o con Noelia Núñez. Es decir, aquí hay tantos chiringuitos, es donde está Toni Cantó, es donde está Albert Rivera, es donde estaba Noelia Núñez, en los que tú pagas y te dan la carrera gratis. En las próximas horas veremos cómo Isabel Díaz Ayuso sacó un máster, que era un curso en un instituto que no es más que que está en un portal normal de Madrid y que es una casa tal cual, ¿no? El Instituto Séneca. Pero es que esto fue una práctica generalizada en Madrid, que incluso cuando otros dirigentes llegaron aquí, como Juan Manuel Moreno Morilla en 2000, le hicieron cometer el mismo error, engordar el currículum. Y estoy seguro que en los próximos días vamos a ver a muchísimos dirigentes ver cómo han engordado sus currículums y ver cómo muchos de estos chiringuitos lo que hacen es que si pagas te regalan lo que el currito, el obrero, tiene que coger y ganarse por sí mismo. Y en cuanto al tema de las universidades privadas, en las últimas 2 décadas el número de alumnos que han cursado másteres o grados en las públicas ha caído un 18%. En el mismo periodo, los que cursaban másteres o grados en las privadas aumentaban un 368%. Hombre, si esto no hay un debate sobre cómo acceden a títulos universitarios la gente que tiene dinero, pues que venga Dios y lo vea. Sí, bueno, yo entiendo que este caso ha puesto muy nerviosos al Partido Popular, porque detrás de Noelia Núñez está Isabel Díaz Ayuso. Y porque hay que hablar de New FSO School, que es el colegio donde Isabel Díaz Ayuso accedió a la universidad, pagando mucho dinero, por cierto, un centro que ya no existe. Hay que hablar del Instituto Séneca, que ella decía que tenía un máster, pero que al final no era un máster y era un curso. Isabel Díaz Ayuso ha cambiado 10 veces el currículum. Esto está documentado. Y por eso yo me siento en la tranquilidad de decir, sí, efectivamente, en Madrid, durante los últimos 20 años, muchos dirigentes que estaban llamados a ocupar importantes cargos en nuevas generaciones y en el Partido Popular compraban títulos. Y sé que no me van a denunciar porque
digo lo correcto con Pablo Casado, con Cristina Cifuentes, con Isabel Díaz Ayuso, con Noelia Núñez. Y esto es así. Y por eso defienden esos chiringuitos privados. Y eso no me lo va a poder negar nadie. Por tanto, ¿hoy por qué dimite Noelia Núñez? Para que mañana no hablemos del Instituto Seneca, para que mañana no hablemos del expediente de Isabel Díaz Ayuso y para que mañana no hablemos de New Efeso School, que es, para que lo entienda la gente que le iba mal en bachillerato, coge, paga un dineral, la aprueban y le ponen muy buena nota y así accede a la universidad y puede estudiar periodismo. Es una vergüenza. Lo que está pasando en Madrid desde hace 20 años solo se explica con la impunidad de quien puede creer que puede comprar títulos, de quien puede crear chiringuitos y que puede tener acceso o supuestamente carreras universitarias a diferencia del obrero. Y no es lo mismo. Os estaba escuchando, perdonad, con mucha atención. No es lo mismo decir que tienes estudios en algo a decir que tienes un título en Missouri. Es decir, yo, por ejemplo, estudié el doctorado en periodismo, no lo acabé, tengo estudios en doctorado de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Eso no es lo mismo decir que he estudiado en Missouri. Yo creo que cualquier persona entiende este debate y lo peor de todo es que en Madrid se sabe y al final quedan impunes. Después me independicé con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas, y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación, que este es el precio de la independencia, pero en este punto quiero reconocer la labor de la investigación y de los alumnos de doctorado por haber llegado mucho más lejos que yo. Nunca pretendí que me regalara ningún título, como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio, como todos, como uno más. A ver, yo cuando me acuerdo que tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo idioma. Acostumbrada a tener Londres a 2 horas y te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés. Y entonces me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte como tanto en común. Lo más alarmante de este caso no es solo la corrupción, sino la normalización de la impunidad. Cuando los títulos se compran, las empresas se montan para defraudar y el poder político protege a los suyos sin rendir cuentas. Lo que está en riesgo no es un partido, es la democracia entera. Estamos ante un sistema donde la transparencia brilla por su ausencia, donde se ocultan vínculos, se manipulan instituciones y se fabrican méritos para ocupar cargos públicos sin merecerlos. Y mientras tanto, la ciudadanía paga el precio: menos derechos, menos servicios, menos confianza. Y la pregunta inevitable es esta: ¿cuántos políticos han llegado al poder con títulos falsos y favores bajo la mesa? ¿Y cuántos más siguen ahí, amparados por el silencio, el poder y los medios afines? Porque cuando el mérito se falsifica y el castigo nunca llega, el mensaje es claro: quien miente y roba, gana. Y eso, en democracia, es una bomba de relojería. Si te indigna lo que acabas de escuchar, no te calles. Suscríbete para seguir descubriendo lo que muchos intentan ocultar. Dale like si crees que ya es hora de ponerle nombre y apellidos a la corrupción. Y comparte este vídeo, porque solo con información y conciencia se puede romper el silencio que protege a los poderosos. La verdad incomoda, pero también despierta. Y ahora más que nunca, necesitamos estar despiertos.